Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las tablas de verdad de proposiciones compuestas. Entonces, para hablar de las tablas de verdad, por ejemplo, vamos de una proposición compuesta, vamos a empezar directamente mostrando una tabla de verdad. Esta proposición compuesta, ¿cuántas proposiciones simples tiene? Tiene la proposición P y la proposición Q. Entonces, a esta tabla de verdad le podemos hallar una tabla de verdad como la siguiente. Entonces, pues por ahora mi intención al mostrarles directamente la tabla y no cómo se construye es que tengamos presente lo siguiente. Nosotros sabemos que la proposición P, una proposición simple P, tiene dos valores de verdad, nada más, ¿cierto? Pero también tenemos que ser conscientes que cuando nosotros tenemos una proposición, por ejemplo esta P, unida con un conector lógico de la proposición Q, se nos abre un abanico de cuatro posibilidades, ¿sí? Porque P tiene dos valores de verdad, eso es cierto, y Q tiene otros dos, pero si los combinamos, tendremos cuatro posibles valores de verdad para esta situación, para la situación P implica Q, ¿cierto? Entonces, si solo para P implica Q, tenemos cuatro posibles combinaciones de valores de verdad, como las que tenemos acá en la columna P y la columna Q. Entonces, en toda la expresión, en toda esta proposición compuesta, pasa algo similar. Hay muchas opciones, ¿cierto? Supongamos, ¿cuál sería la primera opción? Cuando P sea verdadera y cuando Q es verdadera. Tenemos que entrar a analizar cuál es el valor en esa situación, cuando P es verdadera y Q es verdadera, cuál va a ser el valor de verdad de toda la proposición compuesta. Y acá lo tenemos. En la tabla tenemos que cuando P es verdadera y Q es verdadera, nos dice que toda la expresión como tal, toda la proposición compuesta es verdadera, ¿cierto? Veamos ahora, ¿qué pasa cuando la proposición P es verdadera pero Q es falsa? Esa sería nuestra segunda opción. Quiero que la vean aquí en amarillo. Entonces, cuando la proposición P es verdadera y Q es falsa, tenemos que analizar qué le pasa a la proposición compuesta como tal en conjunto, qué valor de verdad va a tener. Y acá nos dice que es verdadero, ¿no? Siguiente caso, cuando la proposición P es falsa, pero la segunda es verdadera, ese es otro caso. Entonces, cuando P es falsa y Q es verdadera, nos encontramos con otra situación. Tenemos que analizar la proposición compuesta en conjunto. Y aquí concluimos que es verdadera. ¿Qué pasa cuando ahora la proposición P es verdadera y la proposición Q, digo, cuando la proposición P es falsa y cuando la proposición Q también es falsa? Acá nos dice la tabla de verdad, después de haberla construida, que en el caso que las dos sean falsas, la proposición como tal en conjunto va a ser verdadera. Entonces podemos concluir en este momento que las tablas de verdad nos ayudan a determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas, sin importar qué valores de verdad tenga P o tenga Q. ¿A qué me refiero con sin importar? No me importa porque aquí ya están dimensionadas todas las posibles combinaciones. Entonces, si yo hago la tabla de verdad, voy a hallar todas las situaciones, las voy a encontrar cuando finalice mi tabla de verdad. Las tablas de verdad por eso nos sirven para hallar el valor de verdad de proposiciones compuestas que podríamos llamar complejas, que ya son más largas, ¿cierto? Ahora sí podemos empezar ya como tal a explicar cómo se construyen las tablas de verdad y cómo llegar a una tabla como esta, que ustedes pueden ver cómo pueden ustedes construirla. Entonces, para ello necesitamos hacer lo siguiente. Tenemos que tener muy claro que el tamaño de la tabla de verdad dependen y están directamente relacionadas con el número de proposiciones libres, proposiciones simples que tengamos. Por ejemplo, el tamaño de una tabla, como dice ahí, el tamaño de verdad de una tabla depende del número de proposiciones libres que intervienen en la fórmula, en la proposición compuesta. ¿Qué fórmula es la proposición compuesta? Y se representan mediante esta fórmula, n, digo, 2 elevado a la n, donde n, ¿qué es? N es el número de proposiciones simples. Veamos esto en un ejemplo. Supongamos que tenemos solo una proposición simple, por ejemplo, solo P. Según la fórmula, según la fórmula nos dice que si n es igual a 1, pues yo simplemente reemplazo. ¿Dónde está? 2 elevado a la 1 sería igual a 2.
Entonces acá lo tenemos, cuando solo tenemos una proposición simple, cuando solo tenemos una proposición simple, ¿eso qué es? Cuando solo es una proposición simple, tenemos, ¿cuántas casillas tenemos? Una y dos, para valores de verdad, ¿no? Tenemos verdadero y falso, ¿cierto? Dos posibles casillas para valores de verdad. Hagamos cuando n es igual a 2, por ejemplo, P implica Q. Entonces, cuando n es igual a 2, cuando tengo dos proposiciones simples, entonces es 2 a la 2 igual a 4, ¿cierto? Ese sería ¿qué caso? Este caso, cuando tenemos proposiciones, cuando intervienen en nuestra proposición compuesta, intervienen ¿qué? Dos proposiciones, ¿qué? Dos proposiciones simples. Tenemos cuatro posibles valores de verdad. ¿Cuáles son? ¿Este 4 qué representa? Este 4 representa el número de filas de valores de verdad. Este es el primera fila. Una, dos, tres y cuatro. Acá los tenemos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos tres proposiciones simples? Cuando tenemos tres proposiciones simples, n igual a 3, vamos a tener 8, porque 2 por 2 por 2 va a ser 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces vamos a encontrar una tabla de verdad muy grande. Este 8 que representa, representa todos los posibles valores de verdad que podemos, todas las combinaciones. ¿Dónde está este 8? Vamos a hacer la cuenta. Un renglón, miren, dos renglones, tres renglones, cuatro renglones, cinco renglones, 6 renglones, 7 renglones y 8 renglones. Entonces, si intervienen tres proposiciones, por ejemplo, P, son tres, ¿no? N igual a 3. P es una, Q es otra y R es otra. Entonces tenemos 8 filas para valores de verdad, donde están todas las combinaciones. Acá en esta tabla ustedes tienen todas las combinaciones de valores de verdad, independiente de si digamos, ¿cuál es el caso? Verdadero, verdadero, falso. Cuando las dos primeras son verdaderas, acá, y la tercera es falsa, sería este. Cuando están intercalados, falso, verdadero, falso. Entonces sería esta, mira. Falso, verdadero, falso. Con esto nos aseguramos que todos los valores de verdad de las proposiciones simples, todas las combinaciones estén conmensuradas, las tenemos en cuenta, ¿listo? Ahora sí vamos a hacer una tabla de verdad, ejemplo de tabla de verdad. Vamos a hacer la tabla de verdad de esta proposición compuesta porque queremos saber cuál es su valor de verdad independiente de los valores de verdad que tenga P o Q. No me interesa. Entonces hacemos una tabla como la siguiente. Y quiero que le pongan mucha atención aquí al color rojo en la fórmula. Lo primero que ustedes hacen cuando hacen una tabla de verdad es colocar las primeras columnas, van a ser las proposiciones simples, o sea, P y Q, ¿cierto? Porque son las proposiciones Q simples. Aquí ustedes me dirán, pero es que también aparece la negación de P y la negación de Q. Estas no son nuevas proposiciones simples, simplemente son negaciones de proposiciones que ya tenemos. Entonces ahora sí empezamos a aparecer las negaciones. Entonces, ¿cuál es la negación? Necesitamos, si tenemos P, y acá en mi fórmula aparece no P, la negación de P, ¿cierto? Entonces, esa negación necesita entrar en nuestra tabla. ¿Cómo obtenemos estos valores de acá? Negando la proposición P. Si P es verdadera, su negación es falsa. Si P es verdadera, su negación es falsa. Si P es falsa, su negación es verdadera. Y si P es falsa, su negación es verdadera. Entonces ya tenemos la negación. Aquí en esta casilla, ¿quién iría? Pues nos falta esta negación, ¿no? La negación de Q no la hemos añadido. Ahí está. La negación de Q la obtenemos a partir de negar estos valores de verdad. O sea, si está verdadero, si Q es verdadero, la negación de Q es falso. Si es falsa, es verdadera. O sea, la negación. Si Q es verdadera, su negación va a ser falsa. Si Q es falsa, su negación va a ser verdadera. Entonces, segundo paso, ¿cuál es el primer paso para hacer una tabla de verdad? Poner las proposiciones simples. ¿Cuál es el segundo paso? Identificar si hay negaciones. En dado el caso haya negaciones, las tenemos que añadir a nuestra tabla de verdad, como está acá. Listo.
Ya tenemos nuestros valores de verdad. Ahora, quiero que ustedes necesitamos aquí recordar algo. Necesitamos recordar que cuando estábamos en aritmética, cuando éramos niños, a nosotros nos decían que cuando teníamos expresiones que eran operaciones separadas por paréntesis, siempre de niños nos decían, primero desarrolla el paréntesis pequeño, el más pequeño, el que esté más adentro, y después hace los demás paréntesis. O sea, del paréntesis pequeño al paréntesis grande, ¿cierto? Entonces acá tenemos algo similar. Acá primero tenemos que hacer el paréntesis más pequeño que tenemos. ¿Cuál es el paréntesis? Este, P implica Q es el más pequeño. Porque el siguiente más grande es este cuadrado, pero este ya está muy grande, ¿cierto? Entonces el primero es el que vamos a colocar acá. Lo colocamos en nuestra casilla, ¿sí? P implica Q, lo colocamos. Entonces ustedes me dirán, ¿y de dónde voy a sacar estos valores de verdad acá? ¿Qué voy a rellenar en todos estos valores? Digamos este valor de verdad, ¿de dónde lo saco? O este, o este, o este, ¿de dónde saco esas casillas? Pues ahí tenemos que haber visto el video donde están las tablas de verdad de los conectores lógicos. Entonces nos encontramos que para este, como es la implicación la que está mandando, o sea, es la implicación la que vamos a utilizar, necesitamos la tabla de verdad de la implicación. Y la implicación está acá, miren, de 1 a 2. ¿Qué recordamos de la tabla de la implicación? Que la implicación nos decía que la implicación es falsa solo si de verdadero implicó algo falso. Es el único caso en que la implicación es falsa. De verdadero implicar algo falso, eso es falso. De resto no me interesa, el resto es verdadero. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿quién sería uno? Si en la columna uno, ¿quién sería uno en nuestro ejemplo? Sería P. ¿Y quién sería 2? Pues sería Q. Y acá está la implicación. Entonces, nosotros nos guiamos de la tabla. Si yo sé que verdadero a falso da falso, yo voy a mi tabla. ¿Cuál caso es el en el que inicia en verdadero y va a falso? Sería este, ¿cierto? Entonces, si P es verdadero, y Q es falso, entonces P, algo verdadero, implica algo falso, acá va a aparecer falso. Aquí donde lo muestro con el mouse va a ser falso. De resto es verdadero, de resto no me importa, porque estamos con la implicación. Muy bien, ahora ya tenemos el paréntesis rojo. ¿Sigue ahora quién? Debemos hacer el paréntesis que sigue el más grande. Sería P implica Q y, o conjunción negación de Q. Nos quedaría de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros para hacer una columna, para rellenar estos valores de verdad que tenemos acá, siempre nos valemos de columnas antiguas que tengamos en nuestra tabla. Por ejemplo, para hacer esta acá, primero tenemos que tener claro quién es el conector lógico principal. Y aquí es este que está en rojo. Es la conjunción la que manda acá. Porque esta implicación de acá mandaba en esta columna, pero ya se vuelve parte de la tabla de verdad. Aquí necesito utilizar la tabla de la conjunción. ¿Y cuáles dos columnas anteriores voy a utilizar? Pues esta implicación ya la tengo acá y la negación de Q la tengo acá. Estas dos columnas son las que yo voy a utilizar para hallar los valores de verdad de acá, de acá, de acá y de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que ir a la tabla de la conjunción. Es la que buscamos, porque si ven esta flecha de acá, esta es la que manda, la conjunción. Entonces, la conjunción me dice que la conjunción es verdadera si las dos al tiempo son verdaderas. Entonces, entramos a analizar los casos. Este primer renglón que le enseñaron en el mouse, ¿cuál caso es? Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Qué me dice la tabla de la conjunción? Me dice que cuando las dos sean verdaderas, eso es verdadero. De resto, falso. Y ese caso solo te lo tenemos acá, miren. Verdadero y verdadero, acá debe parecerme verdadero. De resto, como no se vuelve a repetir la situación de que el primero sea verdadero, el segundo sea verdadero, me queda verdadero y el resto falso. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahora toda la expresión del paréntesis cuadrado. Esto que les muestro con el mouse del paréntesis cuadrado es esta columna. Nos falta agregarle esta implicación, ¿cierto? Implica la negación de P. Y acá lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro para hacer esta columna? Tenemos que tener claro cuál es el conector lógico que manda. Y el conector lógico que manda acá es la implicación. ¿De
acuerdo? No es ni la negación, ni esta conjunción, es esta implicación en la que estaban dando. Porque dice que este paréntesis cuadrado va a implicar la negación de P. ¿Y cómo hacemos para solucionarlo? Ya sabemos que es la implicación, necesitamos saber qué columnas necesitamos nosotros. Vamos a necesitar la columna del paréntesis cuadrado, ¿cierto? Esa es la primera. Y de esta va a ir a la negación de P. ¿Dónde está la negación de P? Acá. Es la tercera columna. Con estas dos, con estas columnas que estén amarillo, más, o sea, las columnas que están en amarillo son la materia prima. ¿Más qué? Más el conector lógico implicación, más la tabla la implicación, yo voy a hacer las cuentas, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que la implicación sigue un orden de uno. ¿Quién es uno en nuestro ejemplo? Uno es este, porque está de primeras este. Miren, el paréntesis cuadrado implica la negación de P. Quiere decir que el paréntesis cuadrado, que es este, va a ir de aquí en este sentido, de derecha a izquierda. Entonces la implicación nos dice, la implicación es falsa solo cuando arranca alguien verdadero y va algo falso. Entonces para hacer eso nos vamos a buscar en esta primera tabla este que es verdadero. Si este que es el primero, el que es verdadero, llega a la otra columna en amarillo de la izquierda algo falso, eso va a ser falso. De resto no me importa. Pero ¿qué situación encontramos? Que de verdadero va a verdadero. Y eso según la tabla, de verdadero a verdadero, eso concluyo verdadera. Entonces esta es verdadera. Y el resto, que falso vaya a verdadero, no me interesa. Porque miren, falso a verdadero, eso es verdadero. Que de falso, aquí miren más, de falso vaya a falso, según la tabla, de falso a falso, eso es verdadero. Igual acá, miren, de falso a falso, eso es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces nuestra conclusión va a ser que todas van a ser verdaderas. ¿De acuerdo? ¿Esto qué me muestra? Esto me está diciendo algo así, me está diciendo, no importa qué valor de verdad tenga P ni qué valor de verdad tenga Q. En todos los casos, siempre esta expresión que tenemos aquí va a ser verdadera. Y entonces aquí introducimos el concepto de tautología. ¿Qué es una tautología? Una tautología es una proposición compuesta. Esto es una tautología. ¿Qué tiene que hacer, qué tiene que cumplir esta proposición compuesta para hacer tautología? Tiene que cuando yo le genere la tabla de verdad, la última columna va a ser verdadera. Eso me certifica una tautología. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos que una tautología es una proposición compuesta tal que si yo le hago la tabla de verdad, todas vamos a obtener todas las casillas verdaderas. Después tenemos la contingencia. ¿Qué es la contingencia? La contingencia es cuando tenemos una tabla de verdad, la contingencia es una proposición compuesta, ¿sí? Tal que los valores de verdad son mixtos, son intercalados. Algunos son verdaderos y algunos son falsos. Eso es cuando, digamos, hay uno verdadero, uno falso, ¿sí? Cuando se intercalan la última columna. Cuando es una contradicción. Una contradicción es cuando nosotros hacemos la tabla de verdad de esa proposición y todas las columnas me salen falsas. Eso es una contradicción. Cuando ustedes hagan una proposición compuesta, es una contradicción cuando ustedes le hagan la tabla de verdad y resulte que toda la última columna les dio falso. Listo, estudiantes. Entonces, esta es la forma de hacer una tabla de verdad para una proposición de dos proposiciones simples. Muchas gracias por su atención.